Consejera profesional especializada en salud mental y Master y Trainer Coach en programación neurolingüística. Y en el día de hoy voy a estar hablando contigo de lo que tiene que ver con la neurociencia aplicada a la enseñanza. Recientemente estuve ofreciendo un taller a maestros, utilizando y demostrando cómo la neurociencia nos puede ayudar a nosotros como profesores y como educadores a poder impartir un conocimiento de forma mucho más efectiva y de forma mucho más fácil. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de algunos conceptos importantes que tienen que ver con la neurociencia. Primero que todo, entendemos que nuestro cerebro tiene muchas capacidades y nuestro cerebro tiene una capacidad muy especial que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es aquella capacidad que tiene nuestro cerebro de reorganizarse, adaptarse y modificarse dependiendo de las diferentes áreas de conocimiento que nosotros queramos adquirir. Por ejemplo, si nosotros tenemos un deseo de poder tocar algún instrumento, se ha probado científicamente que luego que este músico se ha desarrollado y tiene grandes habilidades musicales por lo mucho que ha practicado y que ha aprendido ese instrumento, el cerebro de ese músico va a tener desarrollada la área musical mucho más que una persona que no haya tenido o no haya experimentado con lo que tiene que ver con la música. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer todo lo que queramos y que al principio nos va a parecer difícil, pero con la práctica nos va a parecer fácil porque nuestro cerebro se podrá adaptar a lo que tiene que ver con el desarrollo de ese aprendizaje. Entendamos hoy que el cerebro es aquel que consiste de 100.000 millones de neuronas y que todas esas neuronas están interconectadas para transmitir información. Esas neuronas, a medida que más se transmite la información y más se repite, tienen una unión mucho más importante a través de lo que nosotros conocemos como la sinapsis. La sinapsis no es otra cosa que la comunicación entre neurona y neurona. Generalmente, cuando estamos hablando de la sinapsis, estamos hablando de que hay unos neurotransmisores que ayudan la comunicación entre neurona y neurona. La neurona tiene varias partes, pero una de las más importantes dentro de lo que tiene que ver con el aprendizaje es que la neurona consiste de muchas ramificaciones llamadas las dendritas y que consiste de una ramificación larga conocida como el axón. La comunicación entre neurona y neurona siempre se lleva bajo una sola dirección y va desde la dendrita de una neurona, pasa a través de la neurona, a través del axón, y del axón hay una comunicación hacia la dendrita de la otra neurona. Siempre las comunicaciones van a ser en una sola dirección, de axón a dendrita, de axón a dendrita. Y entre el axón y la dendrita hay un espacio que se llama la sinapsis. No llegan a pegarse, a tocarse axón con dendrita. Casi están tan cerca que pueden entonces transmitir la información a través de estos químicos que se conocen como neurotransmisores. Dependiendo de los neurotransmisores que se transmitan entre el axón y la dendrita, así es la información. Y cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con la neuroeducación, nos estamos refiriendo a que nosotros tenemos que conocer qué acción y qué efecto ocurre cuando estamos adquiriendo el conocimiento, cuando yo estoy impartiendo el conocimiento.
Generalmente, cuando nosotros estamos en ese proceso, son procesos que nos ayudan a irnos desarrollando poco a poco. Y hubo un científico muy importante llamado Hebb, la teoría de Hebb, en los 1950, que él decía que el aprendizaje es una nueva relación que se crea entre neuronas y neuronas y que recordar es mantener esa relación socialmente activa. En otras palabras, cuando nosotros estamos hablando de neurociencia, cuando estamos hablando de impartir un conocimiento, cuando estamos hablando de lo que es tener un aprendizaje, no es otra cosa que esa comunicación que hay entre neurona y neurona y esos enlaces neuronales que se hacen a través del aprendizaje. Si yo como profesora recalco mucho la misma información, voy a estar fortaleciendo los enlaces ya creados entre neurona y neurona para que ese enlace se mantenga por más tiempo. Si yo de niña aprendí algo y pasaron muchos años y no volví a repasar lo que aprendí, ese aprendizaje se olvida. En otras palabras, la conexión neuronal poco a poco se va perdiendo hasta que el conocimiento se desaparece. Y al pasar el tiempo, esas dendritas van teniendo lo que se conoce como una poda de dendritas, que no es otra cosa que ese conocimiento que va siendo menos importante que otro conocimiento nuevo. ¿Qué quiere decir toda esta explicación científica? Quiere decir que mientras más nosotros repasemos una información, mientras más nos especialicemos en una materia, más conexiones neuronales vamos a tener y mayor efectividad tendremos cuando podamos exponer el tema por el cual estamos estudiando. Es por eso que es tan importante que nosotros refresquemos la información, podamos como profesores o como aquellos que realmente tienen que ver con impartir una educación, que nosotros entendamos a nivel científico qué ocurre en el cerebro y cómo nosotros podemos crear unos planes de enseñanza que sean afín con ese cerebro. Se ha probado científicamente que el cerebro guarda información a la cual le encuentre el sentido. Si yo no le encuentro sentido de aprenderme algo, simplemente mi cerebro descarta el aprendérmelo. ¿A qué yo le puedo encontrar sentido? Le puedo encontrar sentido, mi cerebro le puede encontrar sentido a recordar mi número telefónico. Claro que sí. Tengo que recordar mi número. ¿A qué otra cosa le puede encontrar sentido? Pues a recordar mi dirección, donde yo vivo, si tengo que tomar algunos medicamentos, si tengo que hacer algunas gestiones importantes. Y mi cerebro me va a estar enviando señales y recuerdos regularmente de que yo tengo que hacer una gestión o de que tengo que preparar algún video o que tengo que ver algún cliente o que tengo que hacer algún trabajo, porque el cerebro le encuentra sentido. Aquellas cosas que no le encuentra sentido simplemente las olvida, las deja pasar. Y dentro de la investigación de lo que es la neurociencia aplicada a la enseñanza, también es importante recalcar las últimas investigaciones que se han hecho en cuanto a lo que conocemos como las neuronas espejo. Las neuronas espejos fueron descubiertas por un grupo de científicos italianos dirigidos por Giacomo Rizzolatti, y él estuvo a cargo de esta investigación y descubrieron que dentro de nuestro cerebro existen estas neuronas espejo. El detalle de la neurona espejo es que es una neurona que se activa cuando nosotros estamos observando a otra persona. La neurona espejo está directamente relacionada con el sentimiento de empatía, con lo que tiene que ver con el aprendizaje del lenguaje y el aprendizaje de modelos que nosotros estamos viendo y entendemos que debemos imitar.
La neurona espejo es aquella que se activa cuando nosotros estamos viendo a una persona que está bostezando, nosotros necesitamos y sentimos el bostezo también y bostezamos también. La neurona espejo también se activa cuando nosotros vemos que una persona se cae al suelo y nos doblamos para poder ayudar a esa persona y sentimos lástima si realmente la persona se lastimó o no se lastimó. La neurona espejo se activa cuando yo estoy viendo, por ejemplo, un juego o estoy viendo un boxeo. Yo puedo estar viendo ese boxeo y dentro de mi cerebro se están manifestando las mismas conexiones neuronales que se están activando en la persona que está haciendo el ejercicio del boxeo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es muy importante toda aquella imagen que entra a través de mis 5 sentidos porque se enlaza en mis neuronas y se está ejecutando la misma conexión neuronal aunque yo esté sentada en una silla. Personas que tienen sus neuronas espejo bien activas son aquellas personas que tienen la capacidad de ver a otras personas y con tan solo observarlas pueden saber lo que están pensando, pueden saber lo que están sintiendo e inclusive pueden sentirse igual. ¿Te ha pasado que en algún momento has ido a un funeral y no conoces a la persona que murió, pero ves que todo el mundo está llorando y también tú lloras con aquellas personas que están llorando? Y tú dirás, pero ¿por qué yo tengo que llorar si yo no conozco a la persona que murió? Porque en ese momento se están activando tus neuronas espejo. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Que esas son las neuronas que se activan cuando un profesor está enseñando. Cuando un profesor está en la pizarra explicando un ejercicio de matemática, los estudiantes que están atentos a esa explicación están haciendo exactamente lo mismo que hace el profesor. ¿Por qué también es importante? Porque es importante la práctica dentro del aprendizaje. Se aprende más practicando que viendo. En otras palabras, yo como profesor enseño la materia, enseño cómo se debe hacer, por ejemplo, un ejercicio de matemática, lo muestro en la pizarra, lo muestro por segunda vez, le doy la oportunidad a que el estudiante lo haga en su papel, lo practique varias veces en su cuaderno o en su libreta y luego es muy importante que el estudiante que entendió se lo explique al estudiante que entendió menos. Porque nosotros explicando aprendemos más que simplemente recibiendo la información. Cuando nuestra información sale de nuestro cerebro para poder explicar la materia, de esa forma se graba mucho más fácil. ¿De qué otra forma se graba mucho más fácil el aprendizaje? Ejercitando el cuerpo. Si caminamos y recitamos una información, si nos vamos fuera del salón de clase y podemos tener la clase, digamos, en un área verde, debajo de un árbol, vamos a recordar lo que estábamos escuchando cuando fuimos a tomar la clase debajo de un árbol. O sea, son diferentes situaciones que nosotros tenemos que estar como maestros integrándolos a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para que estos adelantos que conocemos ahora mismo en lo que tiene que ver con las neurociencias nos ayuden a nosotros a ser mucho más efectivos en momentos en los cuales impartamos una enseñanza. Algunos consejos que yo le puedo dar a los profesores. Primero, importante que usted sonría cuando usted está dando la clase. ¿Por qué? Porque su estado anímico va a estar siendo transmitido directamente a sus estudiantes. Si usted ha pasado una mala tarde o ha tenido una mala situación donde su estado de ánimo cambie y usted está molesto, de esa forma usted va a estar impartiendo la educación y sus estudiantes van a estar recibiendo un idioma no verbal que no va a ser congruente con el idioma verbal que usted está dando y esto va a traer problemas en el proceso de aprendizaje. Otra cosa, muestre que usted es una persona entusiasmada por lo que está dando y que realmente lo que usted enseña
le apasiona. Porque si usted realmente le apasiona lo que enseña, esa energía y ese entusiasmo usted lo va a estar impartiendo a sus estudiantes y sus estudiantes van a estar recibiéndolo de mucha mejor forma y van a recordar cuán entusiasmado o cuán entusiasmada estuvo usted al impartir esa educación. Otra cosita, sea optimista, vea cómo sus estudiantes aprenden o cómo sus estudiantes tienen las posibilidades para aprender. Porque si usted personalmente entiende que sus estudiantes no tienen la capacidad para aprenderlo o que lo que tiene es un grupo que realmente no es lo suficientemente inteligente para poderlo aprender, usted lo va a estar enseñando de una forma en la cual no sea efectiva. Necesitamos que usted sea optimista y entienda que realmente ellos pueden aprender lo que usted está enseñando. ¿Y sabe qué? Aquí entre usted y yo, usted es el responsable de que esos estudiantes aprendan. Usted tiene que buscar la forma de ser lo más creativo posible para que la educación entre como debe ser. Usted debe seleccionar qué realmente es lo importante de lo que usted está enseñando para que esa materia llegue a donde tiene que llegar, como debe llegar y sea grabada en su mente. Y además, usted debe buscar la forma de que lo que usted entienda, sus estudiantes, o lo que usted enseñe, sus estudiantes lo puedan entender y se den cuenta que realmente tiene sentido. Por ejemplo, tengo un estudiante que quiere ser cosmetóloga, quiere trabajar con el cabello y estaba aprendiendo una clase de matemática, lo que es álgebra. Y ella decía, ¿para qué yo voy a aprender álgebra si para ser cosmetóloga no necesito el álgebra? Pues, ¿qué hizo el profesor? El profesor le dijo, necesitas saber de matemáticas porque cuando tú vayas a preparar un tinte para el cabello, tú tienes que conocer bien de las medidas y tienes que saber bien de las fracciones y tienes que saber cómo aplicar los productos. Igual sucedió con una joven que quería ser enfermera. ¿Sabes qué? Es necesario que para que tú seas enfermera conozcas de las matemáticas porque tú vas a estar administrando unos productos, unos medicamentos y tú vas a estar a cargo de, dependiendo de cuánto pesa el paciente, cuántos son los medicamentos que hay que suministrarle a ese paciente. Siempre es importante las matemáticas, no importa qué profesión tú vayas a tener. ¿Y quién hace y quién le da la importancia a esta materia? Pues el mismo profesor. Así que ten expectativas altas de tus estudiantes y entiende que siendo más comprensivo y practicando mucho más la empatía, tú puedes llegar fácilmente a ellos. Generalmente es bueno que tú compartas tu educación con gestos, como ya te expliqué, que sean congruentes a lo que tú estás enseñando, que tú fomentes lo que tiene que ver con el trabajo en grupo, para que ellos aprendan estas destrezas de trabajar en grupo, que realmente tú ames tu profesión y que se vea por encima, que se pueda percibir cuánto realmente tú amas la profesión. Dentro de este trabajo es importante que tú recrees en tu aula o en tu salón de clases un entorno resonante. ¿Qué es y qué implica un entorno resonante? Un entorno resonante es que, por ejemplo, te fijes en lo que son aspectos físicos del lugar donde tú estás enseñando. Que haya una buena iluminación, que haya una buena temperatura. No sé si te has dado cuenta que a veces cuando hace mucho frío en un salón de clase, la gente no puede atender bien la clase, pues porque el frío no los deja atender bien, o el calor no los deja atender bien, o si es un área tropical y hay muchos mosquitos, los mosquitos tampoco los dejan atender bien, o los ruidos que también hay alrededor, si hay una construcción cerca, el ruido de la construcción no los dejan atender bien. Así que tenemos que buscar que ese ambiente físico sea un ambiente lo más favorable, y si estamos en un salón de clase que no nos brinda esa oportunidad, debemos entonces sacar al salón, sacar al grupo fuera, llevarlo quizás a un área verde, a un área libre, donde se sienta mucho mejor. Y aunque no puedas dar
el tiempo completo de la clase, digamos que la clase dura 50 minutos y no puedas dar 50 minutos, que los 30 minutos que tú des sean 30 minutos bien aprovechados. También importante los olores, si tu salón de clase está cerca de un zafacón o no han recogido la basura recientemente, los olores también tienen que ver mucho. Si hay la oportunidad en que tú puedas, antes de que tus estudiantes empiecen la clase, quizás ponerle música, hacerles una historia, un cuento. Esto los ayuda a estimular el hemisferio derecho, que es el que tiene que ver con la visualización, y descansa el hemisferio izquierdo, que es el que tiene que ver con el aprendizaje directamente, con lo que tiene que ver con los razonamientos matemáticos, lingüísticos. Tú puedes envolver a esos estudiantes en esta historia, que sea una historia que traiga una enseñanza, ya que estás trayendo una historia, que traiga un aprendizaje, y luego entonces haces la introducción y cubres el material que tengas que cubrir en clase. No sin antes hacer un resumen de lo que se aprendió en la clase anterior, para que, como hablamos de las neuronas, vuelva a haber esta conexión, se solidifique esta unión neuronal de lo que ya se estableció en aquel primer aprendizaje, y sobre este aprendizaje y estas conexiones neuronales tú puedas seguir elaborando mucho más ramificaciones dentro de lo que tiene que ver con las neuronas. Otra cosa importante, que tú tengas tu agenda diaria con tu trabajo que debes llevar a cabo para que puedas desarrollar este plan de enseñanza, que tú puedas recibir de tus estudiantes este feedback o esta retroalimentación, la opinión de ellos, que tú puedas escucharlos sin problema, porque hay muchos profesores que no quieren escuchar a los estudiantes, pues porque piensan que los estudiantes no tienen que estar dando opinión al respecto de cómo se da la clase, y la realidad es que la razón de ser de todo profesor es que su estudiante aprenda. Así que es importante que tú puedas escuchar la opinión de tu estudiante, que tus instrucciones sean unas instrucciones claras y específicas, que tú puedas respetar estos periodos de atención. Yo quiero que sepas que está probado científicamente que cuando ya están en la edad de la adolescencia o en la edad de la adultez, el periodo de atención está entre los 10 y los 15 minutos. Tú puedes tener una persona 10 o 15 minutos atendiendo un material, pero en algún momento su mente se le va a ir a pensar o a recordar o a inventar cosas que tiene en su mente, aunque sus ojos estén mirando el pizarrón. Así que tienes que aprovechar bien cada 10, 15 minutos lo que tú puedas impartir de educación, para que esa mente vaya captando lo que es la información y que puedas tener diferentes estilos de aprendizaje. Dentro de lo que es tu característica como docente, como profesor, yo te voy a hablar de lo que es la inteligencia emocional, porque un profesor con inteligencia emocional realmente es un profesor que hace la diferencia entre otros profesores. La inteligencia emocional fue creada por Daniel Goleman. Él se dedicó a hacer unos estudios entre todos los profesionales y los líderes empresariales mucho más exitosos que otros. Y él pudo determinar 5 cualidades importantes que debe tener todo líder, todo líder empresarial, pero en este caso lo vamos a acomodar a lo que es un profesor, porque son 5 cualidades que debemos tener todos para poder alcanzar el éxito en todo lo que nosotros podamos emprender. Lo primero es que este líder debe tener una automotivación. ¿Te ha sucedido que a veces te has sentido cansado o cansada, o que no quieres continuar, o que no le encuentras sentido a tu trabajo docente, o que te sientes un poquito decepcionado con el sistema o decepcionado con el estilo de estudiantes que tienes? Realmente es una tarea bastante fuerte, pero es encomiable. Es una maravillosa oportunidad que tú tienes como persona para tener contacto con muchas personas al mismo tiempo. Personas que quizás ahora mismo están en escuela elemental, en intermedia o en superior, o quizás eres profesor de universidad, pero son personas jóvenes,
cuya influencia puede ser tanto positiva como negativa. Y en el día de hoy yo te exhorto a que tu influencia sea una influencia positiva, porque los tienes en tu salón de clase y tú puedes hacer la diferencia. Inclusive puedes ser una persona que marque sus vidas para bien. Así que dentro de este sentimiento de automotivación, cuando tú te evalúes, porque la próxima cualidad que debe tener es este autoconocimiento. Cuando tú adquieras tu autoconocimiento y te evalúes y determines que tu motivación está bajando, dentro de tú como líder debe haber una automotivación que tú misma o tú mismo a través de tus pensamientos, a través de tus ideas, le encuentres el sentido a tu trabajo, veas los resultados aunque todavía no hayan llegado, o sea, los ves en fe, que realmente lo que tú tienes allí son unos estudiantes exitosos, unos estudiantes que van a hacer la diferencia en positivo, y tú empiezas a ver estos estudiantes como lo que van a hacer, y lo que van a hacer en sentido positivo. No dejes que los veas en sentido negativo, porque entonces te vas a desmotivar. Tienes que trabajar contigo, tienes que trabajar la automotivación, tienes que trabajar el autoconocimiento y tienes que trabajar el autocontrol. Porque dentro del autoconocimiento está el tú saber qué te ayuda a ti a crecer, qué te ayuda a ti a progresar o qué te molesta o hasta dónde un coraje te puede llevar a cometer un error. O sea, la inteligencia emocional no es otra cosa que tú a nivel inteligente trabajes tus emociones. No que tus emociones controlen tus acciones, sino que tus acciones controlen tus emociones. Hay muchas personas que cuando se molestan, pierden la razón, dicen cosas y después se arrepienten, hacen cosas y después se arrepienten, y eso no es ser inteligente emocionalmente. Ser inteligente emocionalmente es que tú dentro de tu autoconocimiento sepas que ya estás molesto, que puedes, como quien dice, explotar en cualquier momento, que debes ser cuidadoso con las cosas que hagas, que puedas respirar profundo, hacer un alto y decidir que vas a actuar más tarde de forma inteligente. Si en ese momento no puedes actuar, pues tienes que descansar, tranquilizarte, bajar hasta que tengas ese autocontrol. ¿Se puede? Claro que se puede. Es práctica, es autoconocimiento. Y yo sé que lo vas a conseguir si lo propones en tu corazón y lo pones en práctica. Y tú vas a ver qué maravilloso es poder hacer cosas de las cuales más adelante no tengamos que arrepentirnos. Otra cosa es la empatía. ¿Te acuerdas que hablamos de las neuronas espejo? Que esas neuronas espejo que hay dentro de tu mente estimulen la empatía y que tú te puedas colocar en la posición de tus estudiantes para que tú sepas lo que está pasando, percibas por lo que está pasando cada estudiante y puedas ser mucho más empático, te puedas poner en esa posición. ¿Sabes tú que muchos de esos estudiantes están pasando por situaciones difíciles en su hogar? Que hay padres que se están divorciando, que hay problemas económicos, que quizás ellos han tenido problemas con los noviecitos, o quizás recién se dejaron, o la muchacha que a él le gusta no lo acepta. Son muchas situaciones, o quizás algo tan sencillo como que no le compraron el videojuego que él quería. Pero para ellos esto es sumamente grande y terrible e importante. Así que nosotros tenemos que ponernos en la posición de nuestros alumnos para poder comprender exactamente lo que está pasando, y cuando hagamos el acercamiento lo hagamos de una forma empática, y yo te aseguro que van a recibir muy bien tu consejo, tu ayuda, y que va a ser una armonía lo que va a haber en ese salón de clase. Y por último, por quinta cualidad, es importante que tú puedas desarrollar unas buenas relaciones interpersonales.
que te lleves bien con tus compañeros de escuela, que te lleves bien con tus compañeros maestros, que te lleves bien con los directores, que por las mañanas se digan buenos días, que por las tardes se digan buenas tardes, que puedas mostrar todas estas habilidades de inteligencia emocional con todos aquellos que te rodean y que digan, wow, esta maestra es fabulosa, maravillosa, me encanta coger clases con ella porque es excelente. Y eso lo consigues a través de buenas relaciones, a través del ejercicio de lo que es esta inteligencia emocional. Yo espero que estos temas que hemos tocado hoy, a modo muy breve, te ayuden en esto de tener una idea de cómo utilizar lo que es la neurociencia en el salón de clase. La neurociencia es una ciencia bastante amplia cuyos cambios son bastante marcados gracias a los adelantos tecnológicos. Cada día se descubren más de los secretos que había en nuestro cerebro, cada día se integran a diferentes disciplinas y la neurociencia es un campo tan amplio que aún terminando un doctorado en neurociencia, apenas ese es el principio para descubrir y aprender mucho más de este tema. Pero de forma breve la hemos aplicado a lo que es la neuroeducación y yo espero que cuando estés con tus estudiantes nuevamente tú puedas entender que lo que es la neuroplasticidad toma su tiempo pero se puede desarrollar, que lo que son las neuronas espejo toma su tiempo pero también se ejecutan y nos ayudan en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y lo que eres tú como persona, cuidando lo que es tu personalidad, tu inteligencia emocional y tu forma de ser. Todo esto combinado ayudará a que nosotros podamos facilitarle a nuestros estudiantes el aprendizaje, siempre considerando y buscando lo que es el sentido de lo que se está enseñando y utilizando diferentes técnicas, no solamente de enseñanza, sino de evaluación para poder cubrir los diferentes tipos de inteligencia que hay en las diferentes maravillosas mentes que nos acompañan cada vez que estamos impartiendo un conocimiento.